por lo tanto dejé de creer en él. Eso le dijo. Otra gente dice, yo dejé de creer en Dios porque tuve un accidente de moto y me quedé paralítico. Por lo tanto, Dios no existe. Se lo pedí, pero no me hizo ni caso. Otra gente dice, bueno, mi hijo murió de cáncer. En ese momento dije, tú para mí no existes. Y como estas frases hay miles o millones. Es decir, Dios tiene que obedecer nuestras órdenes. Si Dios no cumple lo que le pido, lo borro de mi existencia. Porque no cumple lo que le digo, no me satisface. Por lo tanto, como no me has obedecido, dejo de creer en ti. Bueno, ¿qué pasa si le damos la vuelta a la tortilla? Porque Dios dice, oye, no mientas, no forniques, no adulteres, no robes, etcétera, etcétera. Obedéceme. Dios dice, obedéceme. Pero curioso, queremos que Dios nos obedezca a nosotros. Pero nosotros obedecer a Dios, eso no me gusta tanto. Eso no, a mí déjame con mi fornicación, con mi adulterio, que me gusta. A mí me gusta eso. O sea, queremos un Dios a la carta, como en un restaurante, un Dios según el menú que me apetece. Bueno, no es posible porque ese Dios no existe. No existe. Qué cosa tan bárbara, tan dantesca que el ser humano le pida explicaciones a Dios. Oye, ¿por qué actuaste de esta manera? Dios dice en la Biblia, por cierto, la Biblia es su palabra, Romanos capítulo 9, versículo 20, dice Dios a nosotros, y aquí estamos absolutamente todos. ¿Quién eres tú para discutir conmigo? Hubo un hombre en la historia que se llamó Job, que empezó a quejarse de todas las cosas que le sobrevinieron a su vida y empezó a cuestionar a Dios. Oye, ¿y por qué has hecho esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? Y Dios, como es muy bueno, dijo, venga, vamos a ponernos de tú a tú, a ver si me puedes contestar. ¿Qué pasó? Que no pudo contestarle Job absolutamente a nada, de nada, de nada. Tuvo que callarse la boca. Finalmente admitió que su cerebro era como una hormiguita y era imposible responderle a Dios. Fijaros lo atrevidos que somos, lo descarados que somos, que le pedimos explicaciones a Dios. ¿Por qué? Porque se llevó a mi papá, porque se llevó a mi hijo. A Dios le pertenece la vida y Él tiene todo el derecho a llevarse a quien quiera, de la manera que quiera y a la edad que quiera. Y nos enfadamos. Oye, me enfado contigo porque no me has dado el deseo de mi corazón. Dios dice, vale, y tú, yo también me enfado contigo porque yo digo, no seas un idólatra y tú te postras delante de una imagen. ¿Qué pasa? Que Dios no se puede enfadar con el ser humano, pero el ser humano sí se enfada con Dios porque Dios no cumple sus órdenes. O sea, el creador obedeciendo a la criatura, pero la criatura que no obedezca a Dios. Qué cara tan dura tenemos, ¿eh? Qué cara tan dura. Así de malos somos, así de malos somos. Bueno, ese Dios a la carta no existe, amigo. Existe en nuestra mente, pero no es el Dios real. Dios tiene todo el derecho a hacer lo que quiera, absolutamente lo que quiera. Dios paró el sol, hubo una vez en la historia que Dios paró el sol y paró la luna.
Lo hizo porque es el creador y él hace con la creación suya lo que quiere y nadie puede decirle, oye, ¿y por qué haces esto? A ver, si yo voy a la casa de mi amigo, me invita, yo no puedo entrar en su casa y decirle, óyeme, esta mesa de aquí no me gusta que esté aquí, cámbiala y ponla en el otro sitio. ¿Quién soy yo para entrar en su casa y decirle cómo tiene que hacer las cosas? Pues eso es lo que hace el ser humano, le da órdenes a Dios. Y como no me cumplas, Dios, fuera de mi vida, tú no existes, es mentira. Eso se llama prepotencia, se llama orgullo. Orgullo. Dios no tiene que cumplir nuestras órdenes. Dios no tiene que cumplir nuestros deseos. Dios no está en deuda con nosotros en nada, de nada, de nada. Dios no nos debe nada, absolutamente nada. Ahora nosotros sí le debemos todo a Dios. Y lo hemos traicionado en todo, en todo, en todo, en todo. No hubo un Judas en la historia, hay millones de Judas. Todos tenemos un pedacito de Judas, de Pilatos, de Anás, de Pedro también, en nuestro corazón. Entonces, ¿quién tiene que pedirle explicaciones a Dios? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Valores invertidos, al revés. Bueno, va a llegar un día, aquí lo dice, tenemos una cita donde Dios nos va a llamar a rendir cuentas y nos va a pedir explicaciones de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras motivaciones, de nuestras intenciones, desnuditos con todas nuestras caretas se van a caer en ese momento. Ese va a ser el día donde Dios nos llame a rendir cuentas y ahí no vamos a decir, bueno, espérate, que te voy a explicar qué pasó. Dios va a decir, yo no vengo a juzgar a nadie, yo vengo a juzgarte a ti. Oye, mírame, es que fui infiel a mi mujer porque mi mujer era muy mala. Aquí no está tu mujer en el juicio. Tú fuiste un adúltero, yo te juzgo por tu adulterio. Óyeme, pero mira, es que mi marido era muy malo. Aquí no está tu mujer. Yo te pido explicaciones por tu adulterio. Óyeme, pero fui un asesino porque se me fue la cabeza, porque tengo una mujer que es una chinchosa y se me fue la cabeza y la maté. Aquí no está tu mujer. Tú fuiste un criminal. A ti te juzgo por tu homicidio. Señores, somos una calcomanía de Lucifer. Una calcomanía de Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán? La mujer. ¿Qué hizo la mujer? La serpiente. Y lo mismo hacemos nosotros. Ay, es que mi papá era muy malo y por eso tomé este rumbo en la vida. No. Yo no juzgo a tu papá. Yo te juzgo a ti por borracho. Yo te juzgo a ti por cualquier pecado. Dios dice claramente, los hijos no pagarán por los pecados de los padres, ni los padres por lo de los hijos. Señores, esta frase que dicen los psicólogos, nadie es malo, nadie es malo. La gente, la vida le da muchos palos y se vuelve mala, la sociedad lo hace malo. Mentira, 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 mentira. A ver, si yo robo, yo no le puedo echar la culpa que me enseñaron mi papá y mi mamá que robar era... No, cada uno es responsable exclusiva e individualmente de lo que haga. En el día del juicio, todos estos dedos que empleamos aquí en la tierra, así a señalar a uno, siempre nuestro pecado como que rebota. Es por culpa de los demás. Y si algo tenemos mal, las circunstancias nos llevaron a eso. Excusas. Somos responsables 100% de nuestros pecados. Amigo, las justificaciones sirven en esta vida para salir del paso, correcto. Te sacan
de muchos apuros, y como la gente no ve el corazón, pues nunca sabrá la verdad. Pero en el día del juicio, las excusas, los argumentos, las justificaciones no sirven de nada, de nada. Ahí todo el mundo en el día del juicio va a decir: estoy de acuerdo con esta sentencia. En ese día, lo que no estás de acuerdo ahora en vida, en el día del juicio, amigo, estarás completamente de acuerdo. Y si Dios dice: lo siento, el infierno porque fuiste una mala mujer, dirás: estoy de acuerdo. Porque en ese momento tendrás el entendimiento completamente abierto. Mira, es que, a ver, yo salía de Nazareno en tal hermandad. A mí nadie me dijo que eso estaba mal. Ahí no te va a valer ese argumento. Lo puedes emplear en la tierra. En el día del juicio no. Dios te dirá: ni siquiera en papel, en el móvil tenías mi palabra, no te interesaste. No le eches la culpa a tus padres. Esto es típico del ser humano, echarle la culpa. Amigo, cuando señalas con un dedo, hay 3 señalándote a ti. 3. Y este de arriba recordándote que tienes un juicio pendiente. Excusas, excusas y excusas. No sirven las excusas, amigo. No sirven. Dice: la paga del pecado es muerte. Hace un rato hablaba con un hombre y me dice: bueno, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Le digo: ¿sabes por qué nos morimos? A ver, explícame por qué nos morimos. Porque nacemos y nos morimos. Bueno, nos morimos por esto, por el pecado, porque somos pecadores, somos malos, ¿eh? Eres mala gente, eres mala gente. Así es. Todos somos malos, pero eso se ve bien feo, que te digan: oye, eres malvado, eres malvada. Ay, eso, nuestro orgullo hace como un gato así, pero es lo que somos, es lo que somos. Nos morimos por el pecado, porque decidimos pecar. Entonces no le echamos la culpa a Dios de los males de esta vida. Dios no existe porque hay guerras, no, hay guerras por nuestra culpa, lo dice aquí bien claro. ¿De dónde salen las guerras, etcétera, etcétera, y todas las maldades? De nuestras pasiones, de nuestros deseos podridos del corazón. Pero amigo, esto sería terrible si acabase aquí. Sería horroroso si terminase aquí. Pero así como Dios es justo y va a juzgar a cada uno, déjame decirte la verdadera buena noticia: que hay solución para esta bancarrota espiritual. El mismo Dios bajó del cielo a la tierra por ti, amigo, por ti, por el que coge el autobús, por el que está en la parada del metro, por el que está en el buque, por el que está en un banco, por el que se está comprando una colonia en el Corte Inglés. Bajó del cielo a la tierra, se clavó en una cruz, se desangró 4 o 5 litros de sangre para borrar tu orgullo, para borrar tu pecado y el mío. Pero ojo, ¿de todo el mundo? No de todo el mundo, de aquel que reconoce que necesita ser perdonado. El que no reconoce que necesita perdón y arrepentimiento, no hay perdón ni salvación. ¿Cómo borra Dios el pecado? Hace poco he visto pasar a un señor, me ha dicho: yo soy muy bueno, y me saca la medalla del rocío. ¿Acaso eso borra el pecado? No lo borra. Como ha dicho un amigo mío, la Blanca Paloma, que le llaman la Blanca Paloma, le pueden poner ese nombre bonito, que suena bonito al oído, pero Dios dice que los idólatras no pueden entrar en el cielo. ¿De qué sirve mucho fervor religioso? ¿De qué sirve mucha pasión religiosa si está depositada en el lugar equivocado? No sirve de nada. No sirve de nada. Religiosidad. Y la religiosidad no borra el pecado. Lo que borra el pecado es la sangre de Cristo. El mismo Dios tuvo que pagar por nuestros pecados. Pero ¿cómo puede Él, cómo puede, amigo, tu idolatría o el pecado que sea, ser perdonado? ¿De qué manera? Bueno, tienes que reconocer
atentar contra Dios, faltar sus leyes, desobedecerle. Y los desobedientes no tienen lugar en el cielo. Él derramó su sangre para salvarnos. ¿Sabéis? La salvación es un regalo que Dios le da al ser humano gratis. Gratis puedes entrar en el cielo. Gratis. No tienes que hacer ninguna buena obra. Si intentas hacerla para ganarte el favor de Dios, Dios retira sus manos. Porque un regalo no se compra, ni tampoco puede ser Dios, digamos, hacer ninguna triquiñuela de algo a cambio. Es un regalo que se recibe por fe. Por eso, con un hombre hablando, le he tenido que decir, lo siento, pero la salvación no es para usted, no es para usted, porque la salvación se recibe, ese regalo, por fe. Por lo tanto, usted pertenece al grupo de los incrédulos que no pueden recibir ese regalo. Lo siento, siga su camino, pero no es para usted este mensaje. Usted quisiera tener este regalo, pídale a Dios que le dé fe, pídaselo, porque Él salva a incrédulos también. Qué triste que en España cada día haya más incrédulos. Qué triste, qué triste. Y gente mayor, gente pensante. Dios salvó a un ladrón de la cruz. Un ladrón, señores, lleva 2000 años en el cielo. Asesinos, traficantes, adúlteras, borrachos, también mentirosillos y chismosos, pecadores. ¿Pero por qué va un pecador al cielo? Porque en vida se arrepintió, reconoció su pecado y confió en la sangre de Cristo. Amigo, el que te puede salvar es Jesucristo. Es el único. María, cree en ella, cree en María. Yo creo en María, por supuesto que creo en ella. Una señora hebrea que hace 2000 años Dios la escogió para venir a este mundo. No pinta nada más María en la historia de la redención. No pinta nada, pinta lo mismo que esta señora o que yo. Un cero a la izquierda así de grande. El que se clavó en esa cruz, hasta alguien me lo ha reconocido católico. Es verdad, es verdad, es verdad. Quien se clavó en la cruz fue María. Perdón, fue Cristo, no fue María. Por lo tanto, el que salva, ¿quién es? ¿Quién es el que salva? Jesucristo, no María. Amigo, Él es el único mediador. Él es la escalera de la tierra al cielo. Pero esa escalera se escala por fe. Y esa escalera, para subir al cielo, tienes que presentarte delante de Él sin pecado, blanco, inocente. No puedes, el día del juicio es mejor reconocer aquí la culpa que en el día del juicio decir, uy, es verdad, soy culpable. No, hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de reconocer que eres un pecador y que necesitas el perdón de Dios. Amigo, Él es el único, oye bien, Él es el único que no te va a echar en cara nunca más tus pecados. Si le das tu corazón arrepentido, si le confiesas tu maldad y confías, como ese ladrón de la cruz, que su sangre te limpia de pecado, que su sacrificio en la cruz es el holocausto, el único holocausto que Dios recibe para dejarte entrar en el cielo. Solo Dios dijo de Cristo, en Él me complazco. Eso no lo dice, no lo ha dicho de nadie más, ni siquiera de María, ni siquiera de María. No se complace en María, no se complace en Pablo, no lo hizo en Pedro, ni en nadie, nada más que en Jesús. Amén. Pregunto, ¿resucitó Pablo? No. ¿Resucitó Pedro? Tampoco. Ni tampoco ascendió María al cielo.
ni tampoco resucitó. Por eso, esa fe, aunque sea minúscula, aunque sea como un granito de arena, si está depositada en Cristo, es una garantía del 100%. Amigo, no excuses tu pecado, no le pidas explicaciones a Dios, porque el único que nos va a pedir explicaciones es Dios al final de nuestra vida. Él es el único, absolutamente el único, que sí tiene todo el derecho a decir: Pepito, ¿por qué fuiste un adúltero? A ver, explícame. Margarita, ¿por qué fuiste una ladrona enganchando la luz? Te tengo que juzgar por tu hurto. Te tengo que juzgar. A ver, Alfonso, ¿por qué eras un borracho? No, es que mi papá era alcohólico y yo pues eso es lo que vi en mi casa y soy alcohólico. ¿Qué culpa tenía yo? No. Aquí no está ni tu mamá ni tu papá. A ti te juzgo por tu borrachera. Mira lo que digo. Los borrachos no entran en el cielo. Óyeme, pero de toda la vida formaba parte de esta hermandad. ¿Qué culpa tengo yo? Te di mi palabra para saber que los idólatras no entran en el cielo. No culpes a tu abuelita ni a tus ancestros. Tú debiste de saber qué decía yo. ¿Quieres saber lo que dice Dios? Cuando termine, acércate y te regalo una Biblia para que sepas lo que dice Dios y no tengas excusa en el día del juicio. No la tengas. ¿Te parece una barbaridad? Yo sé que te parece una barbaridad, pero ¿sabes qué? Es la voz de la conciencia que te dice: oye, que tú haces eso, Tú sabes que lo haces aunque no te vea nadie. Por eso molesta. ¿La quieres? Te la regalo. Ven que te la regalo para que en el día del juicio no puedas tener argumentos de decir: oye, no sabía. Muchas gracias.